Bien, siendo hoy 26 de marzo del 2025, pues vamos a generar una nueva sesión de avance en la construcción de la competencia transversal de interactuar con la ficha 3070052 del programa de la especialidad o programación de software, pues el cual se ejecuta desde el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de la ciudad de Santander, Florida Blanca, bajo la modalidad de formación virtual. Dentro de este ejercicio, pues ya se había mencionado con antelación que estamos ubicando la construcción de esta competencia dentro de la fase de evaluación, fase la cual contiene la competencia con número de ficha 2402011526, interactuar en los contextos productivos y sociales. Esta competencia integra 4 resultados de aprendizaje, los cuales pues son igualmente esenciales para el avance en pues, los diferentes procesos de gestión de la formación profesional integral. Para el día de hoy pues estaremos entregando los lineamientos que tienen que ver con la evidencia de aprendizaje 2 de la guía 4 con código 24001526. La entrega oportuna de esta evidencia sería desde hoy 26 de marzo hasta el próximo 2 de abril del 2025. ¿Qué es esencial para la construcción de esta evidencia, aprendices? Pues básicamente hacer el abordaje de los elementos conceptuales del material de formación denominado Soy un ser social. Ese paquete formativo pues está haciendo parte de los elementos que le conciernen a la guía de aprendizaje número 4. Dentro de ese paquete formativo, pues ustedes van a encontrar una serie de orientaciones y reflexiones sobre los diferentes factores psicosociales externos a las organizaciones, en los cuales pues necesariamente pueden tener una influencia directa en la calidad de vida nuestra y la disposición al cumplimiento de los diferentes proyectos que tengamos, ya sea en el contexto laboral, social y obviamente familiar y personal. En esa información de apoyo ustedes van a encontrar elementos que parten de lo que es el concepto de familia, definido básicamente por como ese grupo de personas que están unidos por un parentesco, o que dicha unión se puede dar también a través de tanto de los vínculos consanguíneos como las diferentes organizaciones que socialmente, digámoslo así, están aceptadas, que son el matrimonio y la adopción. Porque el concepto de familia termina siendo abordado a través de este proceso formativo buscando la integralidad, porque según estudios pues se evidencia de que a través de la importancia de lo que se trabaje o se aborde a través de la familia, pues se puede garantizar o se puede afectar el desarrollo psicológico, social y el bienestar en general de cualquier individuo. Partiendo de esa premisa, pues básicamente la familia termina siendo considerada o valorada como la organización social más importante para un individuo y para cualquier ciudad, para cualquier departamento o el país. La familia, pues como nosotros la concebimos o como las conciben generaciones anteriores, ha presentado grandes cambios, ¿sí? Ya no solamente hablamos de la familia biparental como se conoce en muchos escenarios, sino que también hablamos de las familias uniparentales, las familias que de alguna manera también están constituidos por la madre soltera y acompañada por sus padres, o el padre soltero acompañado por sus padres también, o la familia en la cual ese núcleo familiar pues existen otras personas de la familia extensa, y pues diferentes realidades podemos encontrar en los diferentes contextos. Igualmente la familia, pues en cuanto a dónde se desenvuelve y cómo se desarrolla, pues también se presentan grandes variables.
tenemos las familias, digámoslo así, que el proceso de gestión económica ya no es a escala familiar. Ya las familias buscan tener una autonomía de los padres o de otros referentes y no se generan en muchos escenarios esas condiciones donde los abuelos, los padres, los hijos, los nietos trabajan en la misma empresa familiar y entre ellos se reparten las diferentes funciones de esa organización, sino que muchos toman la decisión de desvincularse de esos proyectos y empezar a hacer, digámoslo así, sus propios proyectos. También las familias pues han generado cambios a tal punto que muchas buscan hacer parte de los grandes tejidos sociales, entonces se van a las grandes capitales donde están las grandes urbes y la dinámica de interacción pues empieza a ser muy distinta a la que se presentan en los pueblos, en los corregimientos y demás. Profe, qué pena lo interrumpo. Sí, señor. Eh, ¿En qué diapositiva? Ah, ya cambió. Gracias, Que no gracias. estaba mostrando la diapositiva. Muy amable. Les decía que el tejido, digámoslo así, el tejido urbano cambia. El rol de la mujer también empieza a cambiar debido a esas realidades, dado que pues la condición socioeconómica o las aspiraciones que tienen los grupos familiares pues empiezan a sobrepasar muchas veces las posibilidades económicas y motiva a que muchas mujeres pues también se vinculen al mundo del trabajo. Cuando hablamos de familias monoparentales pues es la mujer la que tiene que asumir el rol también de proveedora y en ese orden de ideas pues ella también asume un rol mucho más activo en el mundo del trabajo. Muchas familias, dadas las circunstancias, pues empiezan a hacerse móviles, ya no están vinculadas a una ciudad específica ni un departamento específico, sino que, por ejemplo, dependiendo de los proyectos laborales que se den en ciertas regiones, hacia allá se van a movilizar. Por ejemplo, familias que dentro de sus líderes estén, digámoslo así, vinculados a procesos petroleros. Es muy común que si hay trabajo en la zona de la costa estarán allí, pero si después los trabajos se empiezan a mover hacia la zona de los llanos, pues también se van a movilizar a esos espacios. Y por tanto, pues se presentan grandes cambios en el estilo de vida, la cultura, la dinámica de las interacciones. Empiezan los niños pues a tener diferentes cambios que pueden ser favorables o a veces no favorables para su desarrollo social como tal. Y en sí, pues se pueden presentar grandes cantidades de cambios desde todos los puntos de vista y que terminan generando una gran incidencia en cómo se estructura esa familia y cómo se van desarrollando pues las diferentes habilidades de sus integrantes y actitudes. Frente a ello, pues se presentan nuevas dinámicas y nuevas realidades. Una de ellas es que se considera que la familia, dadas las diferentes circunstancias que acabo de mencionar, empieza a ser vista como una comunidad abierta en su interior para el exterior y cada uno aprende a ser persona en el seno de tal comunidad. Eso, digámoslo así de manera concreta, pues tiene que ver con el hecho de que las familias sí o sí, dependiendo de lo que suceda en su interior, se van a crear, se van a construir, se van a desarrollar individuos que de acuerdo a sus aprendizajes, de acuerdo a lo que han compartido como familia, a la cultura, a las creencias, ellos van a terminar incidiendo en las demás personas que están en su entorno, donde viven, digámoslo así, hablando específicamente. Pueden incidir ese grupo familiar para bien a través de intercambios de valores, de principios, de reglas, de formas de expresión, de formas de comunicación y demás que pueden ser positivas, como también pueden incidir negativamente, ya sea porque de pronto es una familia que viene con modelos y comportamientos agresivos, impositivos, contrato verbal bastante fuerte, o que incluso dentro de sus interacciones se posibilitan las agresiones verbales, físicas, e incluso también se puedan presentar circunstancias que podrían rayar con delitos. Eso teniendo en cuenta que vuelvo, insisto, todo se va construyendo a través de las diferentes realidades que se generan al interior de estos sistemas. Ahora bien, también pasa lo contrario. Lo que sucede en el contexto donde se mueve esa familia
también nos termina afectando positivo o negativamente. Si una familia por X o Y razón tuvo la circunstancia de vivir en una comuna, en una zona donde hay problemas de consumo de sustancias psicoactivas, donde hay problemas de pandillismo, donde hay problemas de barras bravas, donde hay circunstancias de intolerancia y demás, pues eso que sucede en el contexto puede afectarlos negativamente a los hijos, a los adultos, en fin, a cualquiera de los integrantes de este sistema y por tanto, pues también afectar indirectamente a los demás. Pero si también se vive en un contexto donde existen oportunidades de formación, donde las instituciones educativas inmediatas tienen condiciones dignas para que se imparta la formación, donde existen espacios de recreación, existen espacios lúdicos para que los chicos puedan desarrollar las habilidades o la motricidad gruesa, la motricidad fina. Existen espacios donde los niños puedan practicar algún deporte, desarrollar algún arte, alguna acción cultural, donde, digamos, explotan al máximo sus habilidades sociales, de comunicación, de expresión y demás, donde, digamos, habitan en un contexto donde se percibe una sensación de seguridad, donde la familia goza de espacios de encuentro, canchas, parques, piscinas y demás, y que al mismo tiempo la cultura que existe en este medio es una cultura muy similar a los valores, a los principios, a las creencias de los padres y que está en sintonía con sus intereses, pues podríamos estar hablando que ese contexto incide positivamente en el grupo familiar. Ahora bien, les hago una pregunta de reflexión para los presentes. ¿Cómo perciben ustedes el contexto al que pertenece su grupo familiar? El conjunto, la vereda, el barrio, no sé, donde ustedes viven, ¿creen que es un contexto que les ayuda a crecer bajo o desarrollarse como familia bajo el manto del bienestar? ¿Creen que el contexto donde ustedes se encuentran es un contexto que les posibilita desarrollar principios, valores, actitudes que pueden ser muy favorables para el desenvolvimiento posterior de cada uno? ¿Creen que la percepción o la realidad de seguridad que tienen en su entorno favorece el bienestar de ustedes? Es una pregunta esencial en la medida en que volvemos a insistir. El bienestar no solo tiene que ver con una condición socioeconómica, sino tiene que ver también con una serie de condiciones y de circunstancias que deben estar presentes para lograr esa calidad de vida que todos buscamos. Ahora bien, otra pregunta un poco mucho más personal. Su grupo familiar, de acuerdo a los valores, a las normas, a las formas de interacción, a la manera como se dan esos vínculos al interior de tu sistema familiar. ¿Consideras que el fruto de todas esas interacciones entre padres e hijos, entre ustedes y sus abuelos, entre ustedes y los parientes con los cuales vives en tu techo, eso que se genera de esas interacciones contribuye positivamente al contexto? ¿Crees que cuando ustedes salen de allí a generar las diferentes experiencias, han adquirido conocimientos, habilidades, aptitudes, reglas y demás que les van a aportar en términos positivos a la sociedad? ¿O crees que estás experimentando una situación en tu contexto familiar que desafortunadamente está teniendo unos impactos negativos en algún integrante de usted, de tu grupo, o en varios de los integrantes del sistema familiar? Las oportunidades de formación, como por ejemplo la que ustedes desarrollan a través del SENA o otros procesos de formación que están desarrollando,
tienen que posibilitarle, digámoslo así, la generación de reflexiones que permitan aprender y desaprender cualquier realidad que vaya en contravía del bienestar psicológico, del bienestar físico y de las oportunidades de desenvolvimiento, de socialización en los términos, digámoslo así, más óptimos posibles. No sé si me he hecho entender hasta el momento, si hay preguntas, comentarios, inquietudes. No, señor. Bien. ¿Me confirman? ¿Siguen visualizando la presentación? Sigue en la diapositiva 8. ¿En la diapositiva qué? En la 8. Ok, bien. Entonces, una pregunta importante. Bueno, estoy en este momento activando la diapositiva 9. Una pregunta importante es, bueno, y sabemos que el contexto, sabemos que lo que sucede en el contexto o lo que sucede al interior del sistema familiar puede generar un impacto. Eso es, digámoslo así, claro, de acuerdo a la pregunta que les hacía. Ahora resulta algo, digámoslo así, más relevante es qué mecanismo o mediante qué acción podríamos lograr que el sistema familiar, digámoslo así, construya personas que puedan hacer aportes positivos a la sociedad, al contexto donde nos movemos. ¿Cuál es ese mecanismo que garantiza que nuestro grupo familiar se desarrolle de la manera más eficaz posible? Pues de acuerdo a estudios que se han hecho a través del tiempo en cuanto a sistemas familiares, se plantea que necesariamente un sistema familiar va a tener mejores oportunidades de salud física, de salud mental y de mejor desempeño social, va a ser a través de la estructuración e implementación dentro de sus hábitos diarios de vida de diferentes normas, diferentes lineamientos o diferentes acuerdos que están en pro del desarrollo físico, mental y desempeño social de todos. Palabras más, palabras menos, a través de las normas. Un sistema familiar donde no existe padres o hijos o parejas o la persona que esté liderando este grupo, si no tiene unas normas totalmente definidas, que sean promovidas principalmente por los adultos para modelárselas a los hijos, o obviamente también exigidas a los hijos, pues van a reducir enormemente las posibilidades de que estos interioricen los comportamientos, las actitudes o los hábitos que les van a permitir ser personas posteriormente que se desenvuelvan de manera adaptativa. Las normas tienen una gran incidencia en el comportamiento, tienen una gran incidencia en las actitudes, tienen una gran incidencia en la manera como respondemos todos frente a las diferentes situaciones, ya sean laborales, ya sean académicas, ya sean de pareja, ya sean familiares e incluso a través de esas normas que hemos podido interiorizar, también van a ser determinantes en la manera como, digámoslo así, interactuamos o reflexionamos sobre nuestra propia realidad. ¿Mm? Las normas son tan esenciales que en diferentes países, en diferentes sociedades, pues están perfectamente delimitadas y digámoslo así, se promueven dentro de las diferentes generaciones y se procuran pues que éstas también sean abordadas en los diferentes escenarios de formación. Por eso incluso el SENA genera este espacio para que reflexionemos sobre esas normas. A través de la interiorización de normas, las personas pueden desarrollar habilidades sociales. A través de las normas, las personas van a evitar comportamientos destructivos en la medida en que las normas orientan qué es lo que está bien y qué está mal.
Las personas a través de las normas regulan su comportamiento en función del contexto donde se desenvuelven. A través de las normas, pues se puede establecer el orden social, ya sea en un conjunto, ya sea en un barrio, ya sea en la empresa o en la escuela. Las normas posibilitan que las personas tengan mejores vínculos y por tanto la cohesión suficiente para enfrentar cualquier necesidad o dificultad que como sociedad pues se tenga que afrontar en un determinado momento. Palabras más, palabras menos, a través de las normas las personas desarrollan autocontrol. Ustedes en la información de apoyo, además de lo que les estoy describiendo, van a encontrar un video o una serie de videos que les van a posibilitar, digámoslo así, generar mayores reflexiones sobre la importancia de las normas para cualquier persona. ¿Qué deben contener esas normas o en qué se debe trabajar para decir de que estamos construyendo normas que nos posibilitan ese desarrollo integral? Pues básicamente deben ser normas que estén orientadas a intervenir dos realidades, ¿sí? Una que normas orientadas a la construcción de aquellos aspectos inmateriales y normas orientadas al mantenimiento o al desarrollo de condiciones físicas de ese entorno donde nos movemos. Voy en este momento en la diapositiva 14. Sí, estoy avanzando, estamos avanzando conforme a ello. Sí, señor. Gracias. Bien. Entonces, hablando del aspecto material, ¿qué normas son esenciales construir o en qué aspectos es esencial los líderes de un grupo familiar trabajar para garantizar bienestar físico, bienestar en cuanto a salud mental y en cuanto a desempeño social? Pues hay que entender algo. Para alcanzar el concepto de confort al interior de un grupo familiar, es indispensable analizar cómo podemos lograr, por ejemplo, hablando del contexto de la vivienda, cómo se puede lograr o determinar si mi vivienda goza de características físicas que posibilitan al máximo la probabilidad de salud física, la probabilidad de salud mental y la probabilidad de un buen desempeño social o de buenas interacciones entre unos y otros. ¿Me explico? Van a haber mejores oportunidades de bienestar si nuestra casa tiene techo que nos, digamos, proteja del sol y de la lluvia. Van a ver mejores oportunidades de salud si el piso que tiene nuestro hogar es un piso en cemento, en concreto, en baldosa, ¿sí? Porque si de pronto es en tierra, pues vamos a acceder a humedad, vamos a acceder a posibles insectos y bacterias pues que se van moviendo de manera natural en estos espacios. Si nosotros hablamos de una vivienda que de pronto tenga una teja adecuada y teniendo en cuenta pues obviamente la temperatura de la zona donde habitamos, si es una zona cálida, pues la oportunidad de tener una casa con techo y cielo raso va a tener la mejor posibilidad de que la temperatura sea un poco más confortable. A diferencia de una teja en una ciudad cálida, muy seguramente fácilmente vamos a alcanzar 35, a veces hasta 40 grados de temperatura. Yo soy oriundo de una ciudad, pronto para los que conocen Barrancabermeja, Santander, y es una ciudad supremamente calurosa. Y allí tener una casa sin cielo raso es supremamente exigente porque generalmente allá bajo techo se pueden alcanzar 38, 40 y hasta 42 grados de temperatura, lo cual se distancia mucho de una temperatura confortable y eso afecta la salud y afecta obviamente la disposición de las personas. Es diferente un hogar que, digamos, los padres tienen una habitación donde pueden conversar temas de pareja, donde pueden planear realidades de familia y donde también pueden tener intimidad y la intimidad pues obviamente alimenta ese vínculo de pareja. A diferencia, bueno, al mismo tiempo pues si los hermanos y los hijos tienen un espacio, una habitación para ellos, donde tienen una cama confortable,
donde pueden descansar y pueden realizar sus actividades de juego o actividades académicas, pues la percepción de confort va a ser significativa. En caso contrario, las familias que, dadas las circunstancias de la estructura física, tienen que dormir padres e hijos en la misma habitación, pues se generan una presencia que envuelve las necesidades de unos y otros y que no permite, por ejemplo, la vida en pareja como tal, o la limita muchísimo, como tampoco pues permite el juego, las interacciones, el descanso para los hijos, porque pues las circunstancias no lo van a permitir. Es distinto una familia que cuenta con una batería de baños digna a una familia que no tiene una batería de baños digna y que se expone pues a cualquier cantidad de contaminantes y posibles accidentes. Por ejemplo, en el contexto físico del hogar, contar con una zona para preparar alimentos, una estufa, contar con un refrigerador que permita conservar alimentos que son perecederos y que generalmente los perecederos son los que mayor posibilidad de bienestar generan de salud. Las familias que no cuentan con una nevera tendrán que estar comprando alimentos o insumos que muchas veces ni siquiera son catalogados como alimentos. Insumos que tienen cualquier cantidad de químicos para que se mantengan en el tiempo, dado que sencillamente no se pueden refrigerar porque no hay en qué. Entonces, todas estas variables físicas del hogar pues inciden en la salud y inciden en el bienestar. Lo mismo nos tenemos que preguntar, por ejemplo, en la escuela, en el colegio, en la institución educativa a la que pertenecemos o a la que pertenecen los hijos. ¿Qué características físicas tiene esa institución? Mi hijo o mi hija estudia en un colegio, en una escuela o en un salón de 40, donde hay un solo ventilador, donde las condiciones estructurales generan grandes temperaturas, o es un espacio confortable. Nuestro hijo o nuestra hija va a una institución educativa donde cuentan con algo que se llama restaurante escolar, donde los niños reciben sus alimentos que fueron elaborados bajo condiciones de calidad y que cuando reciben ese alimento giran su cuerpo y se sientan en algo que se llama comedor escolar como tal y se sientan a consumirlo dignamente. O nuestros hijos van a una institución educativa donde los alimentos que le ofrecen es una empanada con gaseosa, lo cual es una alta cantidad de harina, más una bebida ultra azucarada, y que cuando lo reciben, pues la señora que se los entrega por lo general con la misma mano que despacha los alimentos es con la misma mano que maneja el dinero. Y luego que recibe esos alimentos, los niños se giran y empiezan a analizar en qué andén, en cuál parte del piso, en qué pasto, en qué zona se van a sentar para consumir eso que compraron, porque no cuentan con un espacio digno para ellos. La escuela donde van los niños tienen espacios deportivos, tienen zonas verdes, hay condiciones de seguridad en ese escenario. La batería de los baños, ¿en qué condiciones se encuentra? Yo, por ejemplo, me formé en un colegio público y era, para uno en esa época era chistoso, pero hoy en día para mí era lamentable que íbamos a un baño donde los hombres no teníamos un baño sino un orinal y generalmente estaba tapado o estaba dañado y a veces como quien dice, los orines corrían hasta fuera del baño. Los inodoros que habían a veces estaban partidos y por tanto pues era imposible, como quien dice, hacer número 2 y a veces hacer número 1 era una prueba de resistencia en contener la respiración, porque las baterías de los baños por lo general no estaban en condiciones de salubridad dignas. Y eso era como quien dice lo normal. Lo mismo pasaba con las chicas. Entonces, todas estas variables inciden en nuestro bienestar. Ahora bien, las personas que trabajan y que hacen parte de esta ficha, ¿cuáles son las condiciones físicas? ¿Cuáles son las condiciones estructurales donde ustedes están trabajando? ¿Son dignas? ¿Son seguras? ¿Hay un espacio de confort? ¿O te toca trabajar en condiciones de mucho frío, de mucho calor, de poco espacio?
Tu puesto de trabajo es incómodo, no es ergonómico. Todos esos aspectos físicos tienen una incidencia en la calidad de vida, tienen una incidencia en nuestra salud y obviamente lo va a hacer también en el bienestar. Eso en cuanto al aspecto físico, el aspecto material. Ahora bien, del aspecto inmaterial, ubiquémonos en casa, nuestro hogar. El aspecto inmaterial tiene que ver con las normas, reglas, cultura, idioma, hábitos de vida, creencias que comparten las personas que hacen parte pues, de esa sociedad o de ese sistema familiar como tal. Pregunta del millón. En su sistema familiar, los líderes de ese grupo familiar comparten normas, costumbres o acuerdos que sí o sí de alguna manera todos debemos seguir y que al final de cuentas esas normas están garantizando la salud, están garantizando la sana convivencia, están garantizando el confort. ¿De qué normas estoy hablando? Por ejemplo, les hago la pregunta. ¿Qué normas relacionadas con los hábitos de alimentación consideran ustedes que son esenciales promover y casi que exigir en un grupo familiar? Para obviamente garantizar que tengamos salud. Vuelvo, hago la pregunta. ¿Qué normas relacionadas con los hábitos de alimentación consideran ustedes que deben exigir, se deben promover al interior del hogar para que todos tengan salud? ¿Qué opinan ustedes? No sé, John, Jonathan, Doris, el señor Ortega, Andrés, María. ¿Qué normas son esenciales? María Camila, ¿qué normas son esenciales para ti? Profe, ¿me puede repetir, por favor? En su contexto familiar, ubicándonos en tu casa, ¿qué normas relacionadas con la alimentación, con los hábitos de alimentación, crees que serían significativas o son esenciales o necesarias que se promuevan y se mantengan para lograr garantizar que ustedes tengan salud? Normas relacionadas con la alimentación, con los hábitos de alimentación, con la cultura alimenticia. Podrían ser comer a horas adecuadas, Okay. evitar las comidas altas en azúcar, Ajá. en sal, en grasas. Bueno, creo que serían esas más o menos. Okay. También me parece importante no comer en las habitaciones, me parece un mal hábito. ¿Y en qué coincide? O sea, ¿y cuál sería la consecuencia que para ti genera ese mal hábito? Que tú digas, eso no está bien. Bueno, para mí porque uno no socializaría con la familia. Ok, interesante. Ok, interesante. Entonces es un hábito que termina afectando la convivencia y los vínculos como tal. Interesante. Es decir, María, que en tu contexto familiar pues se acostumbra a que todos comen al mismo tiempo en la mesa, comparten la mesa al consumo de los alimentos. Sí, señor. Ok, interesante. Vale. Y es totalmente, es un hábito sencillo, pero que empieza a ser determinante en la calidad de las interacciones. No sé, los demás presentes de pronto han visto la serie que se está promoviendo mucho en este momento, creo que es en Netflix, que habla sobre el tema de la adolescencia, ¿no? De un caso de un adolescente que terminó
asesinando a una compañera de colegio, y que el caso de alguna manera aborda pues los diferentes factores que inciden en la manera como, digamos, se pueden generar los vínculos y en especial cómo se desarrollan los adolescentes y los diferentes peligros y riesgos a los que están expuestos hoy en día, ¿sí? Aborda, ya se genera reflexiones sobre el contexto educativo como tal. No sé si pronto levantar la mano las personitas que ya han visto esa serie o ya se han visto algunos de los capítulos de la serie. Ok, Jorge. Señor Jerónimo, Jonathan, ok. Entonces, en esa serie pues es interesante porque aborda las diferentes realidades, lo que pasa en el contexto de la escuela, la convivencia, las condiciones físicas de la institución, la cultura, el trato entre unos estudiantes y otros. Habla acerca de cómo, por ejemplo, en la familia del policía, cómo él se deja llevar por pues, sus obligaciones de policía, y afortunadamente para él, a través de ese caso, logra detectar que no conoce o que conoce muy poco de su hijo, y que su hijo también estaba siendo expuesto a unas circunstancias de bullying como tal, y digamos, deja al desnudo como muchos estudiantes están expuestos a situaciones distintas, producto de lo que ese contexto académico les presenta. También pues se narra en algunos de los capítulos como la dinámica familiar, donde pues tomando un poco lo que propone María, donde las familias, digamos, no se preocupan por el establecimiento de espacios de encuentro entre unos y otros, es decir, venga, vamos a desayunar, almorzar o comer juntos, dependiendo del estilo de vida de la familia, lo que se puede hacer, donde no hay espacios de interacción, de comunicación, de compartir, donde no hay actividades familiares, cómo se van generando distanciamientos que no le permiten a las figuras de autoridad orientar o asegurar que sus hijos, en este caso, pues están creciendo en las condiciones mínimas, básicas o esenciales para que puedan posteriormente desenvolverse de manera autónoma y obviamente de manera sana. Entonces, ese contexto cultural, esos hábitos, por ejemplo, los que plantea María, tienen que ver con esa dinámica en las interacciones. Hoy en día tenemos cualquier cantidad de información en las redes sociales que nos hablan, por ejemplo, de la importancia del consumo de verduras, que nos hablan de la importancia del consumo de agua, que nos hablan de la importancia del consumo de frutas, y que necesariamente cuando eso se vuelve una regla dentro del grupo familiar, pues de golpe terminamos impactando la salud de todos, tanto de los más jóvenes como de los más adultos. Hoy, por ejemplo, tenemos en algunos estados de Estados Unidos, se ha evidenciado un muy alto porcentaje de adolescentes con obesidad, incluso pues ya con adolescentes con primeros indicios de problemas cardíacos y otros con problemas de tensión, que eso para un adolescente es una cosa supremamente compleja, teniendo en cuenta que lo normal debería ser que su organismo está acelerado y que todo el tiempo están quemando gran cantidad de energía porque deberían estar realizando gran cantidad de actividades. Pero los diferentes cambios sociales hoy en día demuestran que no es así. Muchos adolescentes son supremamente pasivos, muchos niños son supremamente pasivos, porque no desarrollan ningún tipo de actividad significativa por fuera de la institución educativa. Además, por ejemplo, del tema de los alimentos, de lo que se debe incorporar, también muchas familias ya toman decisiones de lo que no se incorpora dentro de la canasta familiar. Hay muchas familias que ya se han informado de cualquier cantidad de maneras de que las bebidas ultraazucaradas, de que las de los paquetes que venden, porque ni siquiera voy a decir alimentos, de los paquetes que venden en los supermercados que tienen alto contenido de sodio, pues terminan siendo supremamente nocivos para la salud. De pronto para los que hemos ido a supermercados digamos, más accesibles, porque lo digo de esa manera, por ejemplo el de Uno, el Ara y demás, a veces uno encuentra paquetes que tienen 2, 3 y hasta 4 sellos.
Hace unos días veía una marca X que tenía 4 sellos el paquete. Yo lo primero que pensé fue, madre, eso es como quien dice, es una cucharada del infierno, porque 4 sellos en un solo paquete tan pequeño debe ser algo que se consume altamente nocivo. Y paradójicamente, esa marca, ese producto, sé que muchas familias lo incluyen sí o sí en su canasta familiar. Entonces, de nosotros depende, de los hábitos de alimentación se determina si algún integrante de la familia a temprana edad va a tener problemas de estreñimiento, va a tener problemas de colon irritable, va a tener problemas de gastritis, va a tener problemas de tensión arterial, va a tener problemas de sobrepeso o va a tener dificultades en que su metabolismo no tiene la suficiente energía para afrontar el día a día. Uno ve a veces muchos niños y adolescentes, incluso hasta adultos que se mueven en el día a día con la pila, como quien dice, en baja carga. Y eso evidencia serias limitaciones en cómo se están alimentando. En el contexto familiar, pues también tiene que ver con la cultura. ¿Qué actividades desarrollan en familia? ¿Tienen actividades de esparcimiento? ¿Tienen actividades lúdicas? ¿Ven películas? ¿Salen a un parque? ¿Hacen de vez en cuando un paseo? ¿Comparten actividades juntos? El tema de la convivencia, padres cómo se dirigen a los hijos cómo se dirigen a los padres. Cuando hay una diferencia, se permite que la gente se grite y se insulte, se digan palabras descalificadoras, se permiten los sobrenombres, se permiten, no sé, ofensas o peor aún, agresiones, porque dependiendo de esos acuerdos que a veces son implícitos como a veces son implícitos, pues también se construye actitudes. En psicología pues se maneja que lo que más enseña a un niño o un adolescente es el ejemplo, por eso hablamos del modelamiento. Y dependiendo de cómo los padres, por ejemplo, o cómo los adultos interactúan con los ancianos, se le están dando las orientaciones a ese chico que va en crecimiento de cómo se tiene que relacionar con los adultos o cómo que se le puede permitir relacionarse con los adultos. ¿Cuáles son las creencias? Hay personas que dicen ser muy católicas, pero no participan en un rito católico, no van a una misa o en Semana Santa, no van periódicamente a las iglesias. Y por tanto, pues básicamente sus hijos empiezan pues a distanciarse de esas variables porque pues, no hay una participación. Entonces, ese aspecto inmaterial, bueno, insisto, también tiene una incidencia en la calidad de vida, en el bienestar y sobre todo en esos vínculos como se van estableciendo. Por ejemplo, padres que comparten alguna actividad deportiva con los hijos, o padres que sirven de modelo frente a actividades deportivas, pues van sembrando en ellos comportamientos y actitudes que los van a dirigir a que sean también de alguna manera deportistas. Entonces, todos estos aspectos que estoy hablando, tanto materiales como inmateriales, pues construyen lo que somos las personitas de hoy en día y de lo que vamos a hacer o lo que van a hacer posteriormente. Ese mismo aspecto inmaterial también se tiene que reflexionar en la escuela. La escuela, el colegio, la institución educativa a la que usted participa o a la que lleva a sus hijos a participar, promueve de alguna manera también sus creencias, sus hábitos de vida, lo que usted considera que debe ser lo normal en términos culturales, religiosos, de interacciones sociales, o la escuela a la que va tu hijo, el colegio, no está en sintonía con esos principios y esas reglas tuyas. Ahora el trabajo, cuáles son los hábitos inmateriales o aspectos inmateriales de su trabajo, cómo se convive allí, cómo se relaciona el jefe con usted, cómo se relaciona usted con sus compañeros, cuáles son los hábitos de alimentación que están en la empresa. Hay muchas personas que en su casa existen unas normas muy estrictas frente a cómo se alimentan procurando tener salud, pero que en el trabajo es un desorden total, comida de paquetes, barras de chocolate, bebidas ultra azucaradas. No me lo están preguntando, pero por ejemplo, el año pasado,
En nuestro centro de formación tuvimos 3 compañeros que, perdón, al lapso de año y medio, tuvimos 3 compañeros que tuvieron ataques cardíacos. Desafortunadamente de los 3, 2 fallecieron. Y el común denominador entre ellos era que en sus descansos, estando trabajando, en los espacios libres, consumían altas cantidades de, o digamos, no voy a decir altas, sencillamente ellos se hidrataban con bebidas ultrazucaradas, ¿sí? Hay las diferentes marcas comerciales que conocemos en la calle o en los supermercados. Era muy común y también muy común la comida que llamamos comida chatarra. Los 3 que terminaron con problemas cardíacos. Y como les digo, 2 de ellos desafortunadamente fallecieron. Para todos en escena de nuestro centro, pues fue un golpe muy duro, porque eran buenas personas, excelentes compañeros, y que dadas sus características físicas en la vida, no se imaginábamos que ellos podían terminar con una situación cardíaca, y desafortunadamente fue así. Entonces, en términos generales, pues ese aspecto material e inmaterial es una realidad que si se establecen normas frente a ello, pues podríamos acercarnos de mejor manera a lograr bienestar físico, bienestar mental y buen desempeño social. Eso, digámoslo así en términos generales, son algunos de los elementos que se describen en el material de apoyo que ustedes tienen en plataforma. ¿En qué consiste la evidencia de aprendizaje que ustedes van a presentar como parte de este tema, de este nuevo tema? ¿Sí? En primer lugar, yo les planteo aquí una serie de preguntas que denotan que ustedes vieron el video o estuvieron participando en la sesión. La primera pregunta es que, teniendo en cuenta la información compartida, usted va a construir una propuesta que te permita lograr una mejor calidad de vida, ¿sí? Teniendo en cuenta los aspectos materiales e inmateriales. Puede ser un decálogo de algunas iniciativas que usted considere abordan aspectos tanto materiales como inmateriales y que terminan redundando en una mejor calidad de vida para usted, para su grupo familiar. Ustedes en la información de apoyo van a encontrar un documento o el link que estoy mostrando en pantalla que habla sobre un artículo que es un poquito viejo, que habla donde describe, digamos, una investigación que hizo un periodista del periódico El País. En ese artículo se describe la situación en la que se encontraban las familias en ese momento que se ejecutó esa investigación. Allí el artículo se denomina Expertos explican por qué la familia colombiana está en crisis. Lean el artículo y hagan su reflexión, construyan su reflexión, donde ustedes comentan el por qué están de acuerdo con el autor o por qué no están de acuerdo con el autor en relación a que la familia colombiana está en crisis, ¿sí? Leen el artículo y haces tu artículo, tu reflexión. Ojalá sea de aproximadamente una página en su extensión. Eso como primera parte. Y como segunda parte, pues ustedes van a construir algo que se llama el diagrama de relación del individuo con el entorno. ¿Están viendo en este momento en pantalla una circunferencia que está dentro de un cuadro azul? No, señor. No, señor. Ahora sí. Gracias. Permítanme. Bien. Este diagrama básicamente es como, digamos, hacer un gráfico que describe pues diferentes realidades de cómo ustedes están desenvolviéndose en los diferentes contextos. Entonces, lo pueden dibujar como está allí planteado, o le pueden hacer ajustes donde pues obviamente ustedes consideran que la misma idea se está planteando.
Existe una circunferencia central dentro de las otras esferas y en esa circunferencia dice yo, ¿sí? Dentro de ese círculo usted va a hacer una reflexión personal sobre usted mismo. Allí va a notar cuáles son sus motivaciones, sus principios, sus valores, sus reglas, que digamos sí o sí son suyas y que usted sigue y digamos tiene en cuenta al momento de desenvolverse, no importa si es con su pareja, no importa si es con los hijos, no importa si es con los compañeros, con los amigos, o sea, hay motivaciones, hay necesidades o hay reglas, hay hábitos que usted sí o sí considera son míos, me representan y procuro mantenerlos porque para mí son esenciales, ¿sí? Allí vas a mencionar todas esas realidades. Luego nos vamos a la circunferencia un poquito más amplia que se llama familia. Allí lo único que van a hacer es que me van a mencionar el nombre y parentesco de las personas con las cuales usted interactúa y consideran son su familia nuclear, ¿sí? Padres, hijos, hermanos. Instructor, yo vivo con mi abuela y para mí ella es familia nuclear para mí, listo, ponga la abuela. Instructor, yo vivo con un tío y él para mí me ha apoyado en mi crecimiento, bueno, póngalo ahí. Instructor, yo vivo con un primo de 4º grado de no sé qué primo, a veces hay algunas regiones donde si tomamos el organigrama familiar, esa persona a la que le dicen primo no aparece ni en la 3ª generación, pero supuestamente son primos. Y con él, digamos, hay un lazo y hay un vínculo muy fuerte, entonces lo puedes incluir allí, dando claridad de qué parentesco tienen con usted, ¿sí? Luego nos vamos a otra esfera un poco más extensa, más distante. Allí vamos a incluir a los compañeros, ya sea de trabajo, ya sea del vecindario, o ya sea en la institución educativa a la que usted pertenece o a la que perteneció, y con las cuales usted tiene interacciones, que son interacciones significativas, que son interacciones importantes, y que de alguna manera jugaron un papel en lo que usted es hoy, o aún siguen teniendo pues una relevancia para usted. Y luego nos vamos al contexto, el área de la circunferencia más extensa. Allí vamos a colocar a las personas que hacen parte de la iglesia, si usted es creyente, católica o cualquier otro o línea de creencia. De pronto allí colocas al pastor, con el cual no te sientas a tomar un tinto nunca, pero todo lo que él dice en la homilía o todo lo que dice el sacerdote en la iglesia, pues para usted es importante y lo termina, digámoslo así, interiorizando. Si usted sigue algún líder político, pues mencionas allí de pronto a qué líder político, qué ideología usted promueve o sigue. En su contexto social, cuáles personas, bueno, haciendo más al contexto social, haciendo más énfasis, por ejemplo, las redes sociales, qué personas de pronto usted sigue, influencers, ya sea de la salud, ya sea del deporte, ya sea del esparcimiento, no sé, usted sigue y que de alguna manera mucho de lo que él dice o hace capta tu atención y lo terminas interiorizando, ¿sí? Y finalmente, pues en el trabajo, qué personas que hacen parte de tu trabajo, con los cuales no interactúas, pero muchos de sus lineamientos, normas, sugerencias, los terminas, digámoslo así, acatando, teniendo en cuenta que pueden ser un líder, el dueño, el gerente, vuelvo, insisto, no te sientas a conversar con él sobre el clima, sobre el partido de Colombia, pero sí mucho de lo que él plantea, pues para ti es importante y relevante. Entonces, allí mencionamos, vuelvo, insisto, a esa persona y qué parentesco tiene esa persona con nosotros. ¿Me hice entender hasta el momento cómo diligencian el diagrama? Sí, señor. Ok. Luego de que ustedes construyan ese diagrama, pues van a responder las siguientes preguntas, ¿sí? ¿Cuáles son las motivaciones, principios y valores que de alguna forma determinan cómo se relaciona con los demás? Pregunta sencilla, que ya se las había hecho hace un momento. Analizar los planos del diagrama, en cuál de ellos se encuentran las personas en las que más confía o mantiene mejores relaciones interpersonales. Explique por qué. Para muchos es en la familia,
para muchos están en el contexto laboral, para otros están en el contexto social, en el vecindario, en el equipo de fútbol, en fin, cada quien tiene un espacio donde tiene mejores relaciones. Algunos no es porque tenga mejores relaciones en el trabajo, sino porque de pronto está en un momento evolutivo donde en su sistema familiar las cosas están muy tensionantes. Entonces, también es, digamos, algo que puede ser significativo para orientarse por un lado o por el otro, ¿sí? Revisar el diagrama puede determinar las zonas o las personas donde presentan más problemas o dificultades. ¿Qué podrías hacer para resolver esas dificultades y fomentar o fortalecer las relaciones positivas? Usted, dentro de su radar, dentro de su realidad, ¿qué puedes hacer para ayudar? ¿Sí? Dentro de su realidad familiar, social y laboral, ¿qué aspectos inmateriales debes promover para lograr una mejor calidad de vida? Yo ya expliqué en qué consisten los aspectos inmateriales. Pueden profundizar en la información de apoyo y obviamente a partir de ellos pues mencionan en su realidad qué se puede hacer. Unos dirán, instructor, necesitamos en mi caso cielo raso. Ah, bueno. Instructor, uy, no, hay que cambiar la lavadora porque no hay lavadora y estamos lavando a mano y eso está afectando la calidad de vida de mi mamá, que es la que lava. Ah, bueno. ¿Sí? ¿Qué aspecto material se necesita? En su realidad familiar, social y laboral, ¿qué aspectos, aspectos inmateriales y qué aspectos materiales, ¿no? Inmateriales, pues ya hablamos de reglas, hábitos, costumbres, creencias, en fin. Y qué aspectos materiales, pues todo lo que ya había mencionado anteriormente. Se deben alcanzar, se deben consolidar o se deben cambiar para tener mejor calidad de vida. Y el último punto es lo que les decía sobre el artículo de opinión a partir de el fragmento del periódico El País. Expertos explican por qué la familia colombiana está en crisis. Eso es, digámoslo así, construir el diagrama y resolver las preguntas que están en pantalla. Esa sería la evidencia que corresponde a esta segunda actividad. ¿Listo? Recomendaciones generales, pues que el diagrama se entienda, que la letra sea legible, porque yo leo pero no traduzco. Y obviamente, pues que lo desarrollen de manera individual y obviamente garantizando la propia autoría. ¿Listo? No sé si hay preguntas, inquietudes sobre esta segunda evidencia. Sí, profe, de pronto las fechas, la fecha de entrega de esa evidencia. Bien. La fecha, pues les decía que la entrega oportuna para esta evidencia sería hasta el 2 de abril del presente año. Esa sería, digamos, la fecha de entrega oportuna. Sin embargo, tengan presente que vamos avanzando en las evidencias y las evidencias quedan abiertas en plataforma. ¿Cuándo se van a cerrar todas las evidencias? Hasta el 16 de abril del presente año. Enero, febrero, marzo, abril, sí. ¿Listo? Pero la fecha sugerida sería para entregar máximo hasta el 2 de abril. Listo, profe, ¿Vale? muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Andrés, por la pregunta. No sé si hay más preguntas, inquietudes por parte de los demás compañeros asistentes. Bueno, si no hay más preguntas, pues nuevamente agradecido por la participación de ustedes. Espero obviamente que puedan tener una agradable noche y que las demás actividades y compromisos que tengan en el transcurso de la semana pues puedan ser alcanzados de la mejor manera posible. Nuevamente pues les invito a que puedan trabajar en la construcción de hábitos, reglas, costumbres al interior de su grupo familiar para que entre todos podamos hacer pequeños aportes para que este país pueda llegar a ser grande y podamos tener la mejor calidad de vida posible. Muchísimas gracias para todos, para todas por su participación y que tengan buena noche. Igualmente, profe, muchas gracias. Feliz noche.